vamos a ver todos los presidentes que tuvo Perú desde 1990 hasta la actualidad. Todos vamos a ver. Y vamos a ver cómo terminaron. Alberto Fujimori, él gobierna durante 10 años, hace un golpe de Estado, gana primero democráticamente, justamente le gana a Mario Vargas Llosa, a quien despedíamos el domingo, y luego hace un golpe de Estado para permanecer en el poder, para disolver el Congreso, etc. Lo cierto es que él se escapa a Japón en el año 2000, luego regresa a Chile, es extraditado. Estuvo preso 16 años entre 2007 y 2023, recibe estos por violaciones a los derechos humanos y corrupción, recibe un indulto, vuelve brevemente a la cárcel, pero finalmente termina siendo liberado y murió el año pasado en libertad. Pero es decir, el primero ya lo tenés adentro, 16 años estuvo preso con condenas por violaciones a los derechos humanos y corrupción. Vamos a sacar acá a los interinatos. Valentín Paniagua tuvo un breve interinato y de hecho no tuvo justamente el paso por la cárcel, pero lo sacamos a los interinatos. ¿Quién fue el siguiente presidente en ser electo después de Fujimori? Bueno, Alejandro Toledo, que asume en 2001 y 2006. Bueno, lo mismo. Investigaciones por corrupción en la famosa carretera bioceánica, también con un esquema muy similar a las razones que llevaron a la cárcel ahora a Humala. Él se va a Estados Unidos, vive prófugo de la justicia durante mucho tiempo en Estados Unidos, hasta que finalmente es extraditado en el año 2022, está preso desde entonces y fue el año pasado condenado a 16 años de cárcel. Es decir, el primero, Fujimori, preso. El segundo, preso y condenado. El segundo, Alejandro Toledo, preso y condenado. ¿Quién viene después de Toledo? ¿Quién asume la presidencia en 2006? Alan García. Bueno, Alan García, en la misma trama del Lavallato, en la misma trama de Odebrecht, empieza a ser investigado. ¿Y qué pasaba en 2019? La policía llega a su puerta, iba a ser puesto bajo prisión preventiva por corrupción, o por la sospecha por lo menos de corrupción, en una trama muy similar a la de Toledo y a la de Humala, y él decide quitarse la vida. Con lo cual, no fue a la cárcel, pero iba a ir a la cárcel y él eligió suicidarse para no ir a la cárcel. Con lo cual prácticamente que tenemos 3 de 3 en términos de avance de investigaciones judiciales por casos de corrupción. Ya esto es notable cuando estamos viendo uno por uno. No terminamos, sigue. ¿Quién viene después de Alan García? ¿Quién fue electo en 2011? El propio Ollanta Humala, que recordemos, ya había estado 9 meses preso por corrupción en el año 2017, es decir, cuando esta causa empieza a investigarse, le dictan la prisión preventiva durante casi un año, 9 meses, como estás viendo allí. En 2018 sale, pero el juicio avanza y finalmente ayer termina siendo condenado a 15 años de cárcel. ¿Quién viene después de Ollanta Humala? 2016 es electo Pedro Pablo Kuczynski. Bueno, Pedro Pablo Kuczynski gobierna entre 2016 y 2018, ya había tenido experiencia como ministro de Economía y se encuentra bajo arresto domiciliario, es decir, no fue a una cárcel física, estuvo una semana en realidad en la cárcel, pero solamente por una cuestión de edad. Y desde 2019 está preso por corrupción en el caso Odebrecht. Insisto, estamos viendo caso por caso, y lo que vemos es que no se salva ninguno. Fujimori preso, Toledo preso, Toledo preso, Alan García que se suicida para ir a la cárcel, Ollanta Humala preso, Pedro Pablo Kuczynski preso también por la trama Odebrecht. ¿Quién asume después de Kuczynski? Martín Vizcarra, que asume no por ganar la elección, sino porque era el vicepresidente. ¿Y qué pasa? No va a la cárcel Vizcarra. Es el único de todos los que vamos a ver en esta lista que no va a la cárcel, pero está siendo investigado por corrupción y ya tiene una inhabilitación por 10 años para ejercer cargos públicos. Es decir, no está en la cárcel, pero
hay investigaciones que habría que ver en qué terminan y por lo pronto ya lo que se ha probado vinculado a cuestiones que hizo con la pandemia y a otros delitos de corrupción es que ya tiene una inhabilitación. ¿Quién vino después de Martín Vizcarra? Pedro Castillo Terrones, otro más que va a la cárcel, preso desde el año 2022. ¿Por qué? Bueno, por rebelión e intento de golpe de Estado. Fíjense lo que es esta lista. No estamos exceptuando a ningún presidente, salvo los casos de los interinatos muy breves. Estamos contando todos los presidentes peruanos desde 1990 hasta acá. Solo uno no fue a la cárcel y es el caso de Vizcarra e igual está inhabilitado. Bueno, insisto, el último que fue electo en elecciones democráticas fue Pedro Castillo y esta es su realidad. Seguramente lo espera una muy larga condena cuando culmine el proceso judicial. ¿Quién está ahora en el poder? Bueno, quien era obviamente vicepresidenta de Pedro Castillo. Obviamente no está en la cárcel Dina Boluarte. Ahora, si yo veo estos antecedentes y fuera Dina Boluarte, la verdad que estaría bastante preocupada. ¿Por qué? Y porque la verdad que tiene muchas causas de corrupción en su haber, no solo causas de corrupción, causas que involucran al hermano, causas que lo involucran a ella por presunto enriquecimiento ilícito vinculado todo, por ejemplo, a los relojes, pero además causa por posibles violaciones a los derechos humanos en relación a las muertes producidas en las protestas, justamente en los meses finales de 2022 y principios de 2023, en todas esas protestas que siguieron a el fallido intento de golpe de Pedro Castillo. Con lo cual, hoy está en libertad. Estas causas pueden avanzar, pero muy hasta cierto punto, mientras ella sea presidenta. Pero la verdad que si uno mira estos antecedentes, bueno, es muy difícil lo que se le viene a Boluarte. Ahora, es evidente que lo que nos enseña el caso peruano es primero que hay una crisis moral fenomenal en la política peruana. Habría que ver si es que la política peruana es más corrupta que la de otros países o quizás hay una justicia mucho más predispuesta a avanzar contra la política que en otros países, porque eso tranquilamente podría ocurrir. De hecho, ayer se confirmó, por ejemplo, en la Argentina el procesamiento por violencia de género contra el expresidente Alberto Fernández. Bueno, en la Argentina ha habido muchos procesamientos contra expresidentes y altas figuras políticas, lo que pasa es que pocos terminan en la cárcel. Quizás lo que pasa en Perú es que los expresidentes son tratados mucho más como ciudadanos comunes y pagan. Ahora, lo que te muestra el caso peruano es que la cárcel no disuade a nadie. Todos saben ya que pueden terminar en la cárcel y sin embargo siguen cometiendo actos de corrupción. ¿Y en qué cárcel puede terminar? Porque otra de las particularidades que tiene el caso peruano es que tan acostumbrado está el sistema que ya hay una cárcel que está prácticamente pensada para los presidentes y es el penal de Barbadillo. Quiero que veas este esquema, que es el lugar al que va a ir Ollantumala, un lugar donde ya está allí, por ejemplo, Pedro Castillo. Fíjate. Este es el penal ubicado en las afueras de Lima, es un penal ubicado dentro de... A ver, lo vamos a ir frenando, así podemos ver un poquitito más. Fíjate ahí la infraestructura, ese es el ingreso al penal. La has visto seguramente muchas veces a nuestra compañera Carmen Alvarado haciendo una cobertura desde allí, por ejemplo, cuando salía Fujimori, porque estuvo allí Fujimori, o cuando ingresaba Alejandro Toledo. Tiene un régimen carcelario bastante estricto, los expresidentes están bajo un régimen cerrado ordinario, que tiene características como visitas de familiares y amigos, actividades laborales y educativas, acceso a información y comunicación y acceso al patio donde pueden estar en determinado franja horaria. A ver si vamos recorriendo a este penal entre las 6 a.m. y las 6 p.m. Obviamente con derecho a la defensa. Fíjate acá, ves toda un ala que ahora estamos viendo la cárcel desde otra perspectiva. Pero ves un poco las condiciones, es una cárcel relativamente chica. Y es, insisto, la cárcel donde están los principales presidentes. Te doy algunos datos, digamos, ¿no? de esta cárcel. Está ubicado concretamente en el distrito de Ate. Está bajo la administración del Instituto Nacional Penitenciario. Fue establecido en el año 2007. Fue justamente después de la extradición de Fujimori desde Chile. Y vos sabés que en un primer momento era un lugar temporal donde iba a estar Fujimori, hasta que finalmente se termina convirtiendo en su lugar
definitivo. Por eso es que casi que desde su origen fue la cárcel de los presidentes, Barbadillo. ¿Quiénes pasaron por ahí? Bueno, como te decía, el propio Fujimori, que es el de alguna forma quien lo inaugura, es donde está Toledo, es donde está Pedro Castillo desde su detención tras el fallido golpe de Estado, es donde estuvo Ollanta Humala y donde va a volver justamente Humala. Tiene ciertas características especialmente condicionadas para los expresidentes, tiene celdas individuales, hay que decir, tiene comodidades que otras cárceles no tienen, porque tienen dormitorio, tiene un baño, tiene un estudio, tiene un acceso directo a un patio, hasta tiene una sala de audiencias para facilitar todos los procesos judiciales de los que participan los reclusos. Bueno, particularidades en definitiva de la política peruana, el país donde si sos presidente muy probablemente termines cometiendo actos de corrupción y terminando en la cárcel, y donde si terminas en la cárcel probablemente termines ahí, en Barbadillo. Creo que la única cárcel del mundo que puede decirse que es la cárcel de los presidentes.